Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, Susana está acá. Bueno, Susana, aparece Susana Jiménez. Hola. No, Susana está acá. ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola, por suerte. Bueno, Hola, Susana, bueno. por suerte no Jiménez. No, muchas gracias. No quería decir eso, pero bueno, me ganaste porque si no me salir con los dinosaurios están vivos y todo ese tipo de cuestiones. Antonio, bueno, está con nosotros una figura que es casi imprescindible, yo diría imprescindible y de una importancia muy grande en el tema de el ecosistema, ambientalista, profesor, fue además convencional, constituyente de la ciudad de Buenos Aires, una persona que ha luchado, continúa y pienso que va a continuar luchando por el mejoramiento del ecosistema en el mundo. Es, bueno, una trayectoria muy amplia, muy destacada, escritor, además y militante por los derechos humanos, porque indudablemente el ambiente está dentro de los derechos humanos. Antonio, ¿qué nos podés decir a nosotros, a la audiencia, respecto de lo que está sucediendo en Argentina y en el planeta en general con el ecosistema? Mira, lo que está sucediendo es lo mismo que está sucediendo desde hace varios siglos, que es la transformación de la naturaleza en recursos naturales de uso industrial que, significó eliminar los distintos mecanismos de autorregulación de la naturaleza para transformar todo en materia prima de la industria, del agro, de la minería. Simplemente la noción de recurso natural que se estableció, digamos, hacia el siglo XIX, fue que todo lo que hay en la naturaleza tiene que ser aprovechable económicamente de una manera directa, apropiable económicamente, y si no, simplemente debe ser abandonado y destruido. Con lo cual, simplemente se olvidaron de la cantidad de funciones que cumple la naturaleza, que son útiles, que son importantes y que no necesariamente son apropiables por una empresa en particular. Está. Antonio, nosotros en Argentina en general, ¿no? Pero particularmente en la zona de Rosario y en general en parte de la provincia de Santa Fe, hemos padecido y continuamos padeciendo una quema incesante de las islas que pertenecen a otra provincia, la provincia de Entre Ríos, ¿no? Bueno, hay todo un tema de competencia territorial, provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos, será dirimido en la Suprema Corte, pero mientras tanto hemos tenido que padecer, la quema de enormes extensiones de tierra. Aparentemente no se sabe quiénes las provocan y aparentemente digo porque no creo que sea muy difícil encontrarlo, y por otro lado está afectando a la fauna, a la flora. ¿Qué podés decir respecto de todo esto? ¿Es todo por el lucro económico o porque ocurre porque sí? Mira, nada es casual y obviamente es todo por el lucro. El problema es la complicidad de los sectores políticos y esto no es nuevo. Acordate que hace unos años, creo que en el 2005, en Ciudad de Buenos Aires tuvimos una cantidad de días con humo persistente, sí, por el mismo fenómeno, por los incendios en la zona ahí del Bajo Delta. De modo que estamos ante amenazas permanentes. Yo creo que hay varias cuestiones. Obviamente que hay un daño a la salud humana, es decir, el humo hace daño, el humo es tóxico
tóxico quiere decir que provoca enfermedades, y llama la atención el contraste entre las autoridades en aquel incendio de pastizales del 2005 y en los últimos incendios en la mayor parte de la Argentina, la negligencia de las autoridades nuestras cuando dicen el humo no hace daño. Y llama la atención por eso contrastar con las indicaciones del Servicio Civil de Estados Unidos sobre los incendios en California, donde lo plantean como un peligro de primer orden el humo de los incendios forestales. No solo el humo químico de los pozos de petróleo, ¿no? El humo de los incendios forestales es que implica riesgos graves para la población obviamente más vulnerable, niños pequeños, personas mayores, gente con asma, etcétera, etcétera. Mucho más en época de pandemia de una enfermedad respiratoria como el coronavirus. De modo que el tema ha sido manejado con negligencia, no solo en no buscar y castigar a los responsables, no solo en demorarse en aprobar una ley de humedales que valga la pena y que no sea de adorno, sino también, no solo en demorarse en apagar incendios, sino también en no darle la magnitud del riesgo sanitario de este tipo de eventos. No, desde ya. Y con respecto, vos nombraste, sobre todo en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia, que lo venimos padeciendo desde hace bastante tiempo y todavía, ¿no es cierto? De una manera quizás que ahora se va a hacer más acentuada, ¿no? Aunque no parezca tanto, sin ser agorera. ¿Vos considerás, como ambientalista, como estudioso del tema y con amplio conocimiento, que podría haber alguna relación entre los daños al ecosistema y las pandemias y estas nuevas, entre comillas, enfermedades y pandemias que están sucediendo en el mundo? Mira, sugiero ver el diario español El País de hoy o de ayer, donde hay una entrevista interesante a la directora de Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Esta mujer dice que la deforestación es antes que nada, ella habla como médica o como representante de un organismo sanitario, que la deforestación es para ellos un problema sanitario, no un problema ecológico, que más allá de la flora, la fauna, el suelo, etcétera, le importan los efectos sanitarios. Y señala que el 75% de las epidemias recientes tienen su origen en los incendios forestales. 75% de las epidemias recientes. ¿Por qué? Porque el incendio forestal, cuando destruye el hábitat de los animales, lo que hace es expulsarlos, y de esta manera empiezan a interactuar con las personas que están al borde. Y esto es mucho más complicado, más grave y tiene muchas más implicancias que la leyenda esa del chino que se tomó una sopa de murciélago. No es una... en Wuhan. Por eso. Sí. Claro, no es una sopa de murciélago, es la destrucción del hábitat de una cantidad de especies, en este caso también los murciélagos, que hace que los animales que estaban en su hábitat, que se alejaban de los centros poblados, que se alejaban de la gente porque no les gusta el ruido, el movimiento, la luz, etcétera, empiezan a interactuar con las personas y en algún momento una enfermedad salta de un animal a una persona y ahí se dispara. Las últimas epidemias, estamos hablando del ébola, del SARS, del HIV y por supuesto del COVID, se originan en animales. O sea, los animales son la reserva de virus y de bacterias para enfermedades, etcétera, etcétera. Ese es ya la conocemos. Ese es un buen punto para hablar acerca de la relación que tiene el consumo de carne y lo nocivo que es para el medio ambiente.
El consumo de carne, por supuesto, pero también, digamos, cuando se deforesta para hacer cultivos, más allá de que los cultivos sean para gente o sean para chanchos. En definitiva, tenemos el mismo problema, y es un hábitat natural que hace que los animales se expulsen y vayan a contagiar gente. Ahora lo interesante es esto. Sí. La pregunta es, ¿lo sabíamos o no lo sabíamos? Y la respuesta es sí que lo sabíamos. Hace casi 2 siglos, estoy hablando de 1835, Sí. un naturalista francés llamado Alcide d'Orbigny viajó por América, tiene un libro precioso llamado Viaje a la América Meridional. Si lo encuentran, bájenlo, está en algunas páginas de internet. Alcide d'Orbigny, Viaje a la América Meridional, porque cuenta sus viajes en el tono de una novela. Es un gran escritor. Y él cuenta que cuando llega al Amazonas boliviano, visita una zona que ha sido deforestada, que sufrió incendios forestales, donde hay una cantidad de enfermedades que antes no había. Y establece claramente la relación de causalidad entre deforestación y nuevas enfermedades. De modo que con precisión científica hace 2 siglos. El problema principal con las cuestiones ambientales no es la falta de conocimiento, que siempre viene bien, pero no es la falta de conocimiento, es la falta de respuesta ante el conocimiento. Principalmente respuesta política. Respuesta política, exactamente. Antonio, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto que ahora se ha activado nuevamente en Chubut especialmente, pero ha ocurrido también en otras provincias, de la megaminería? ¿Qué relación puede tener con respecto también a enfermedades, contaminaciones en seres humanos, ¿no es cierto? Aparte de ser un mega negocio también, ¿no? Sí, el tema es qué beneficios tiene cada uno y qué perjuicios tiene cada uno en este mega negocio. Es decir, para las poblaciones locales, o sea, como ellos llevan su personal especializado para las poblaciones locales, lo que queda es ofrecer, qué sé yo, catering de alimentos, servicios de hotelería, prostitución y alguna otra cosa menor. Sí. Pero el problema es esta tecnología, y estoy hablando de esta tecnología de megaminería, no estoy hablando de la minería de antes, del tipo con el burro y el pico y la pala. Esta tecnología lo que hace es moler inmensas cantidades de mineral, ponerles un veneno y que disuelva la piedra y sacar de allí pequeñas cantidades de metal. Y la gran minería es la única actividad a la que no se le exige que trate sus residuos, porque sería demasiado, no tendrían manera de pagarlo. ¿Qué hacen con los residuos peligrosos? Arman un enorme lago de barros contaminados, que en Argentina se llama dique de cobre, en España se llama balsa de residuos mineros. Este enorme lago de barros contaminados, que puede tener varios kilómetros, estamos hablando no de un charquito, de un lago de varios kilómetros, a menudo en zona sísmica. Ahora, ese material permanece de riesgo, como son metales pesados, no se degradan, permanece peligroso mientras haya vida sobre la Tierra. Estamos hablando de que una actividad que te genera trabajo, ponele para unas pocas personas durante unos 5 años, que te paga unos cuantos impuestos durante unos 5 años, a lo sumo 10, después te genera un riesgo por más de 1.000 millones de años. Exactamente. Y además, porque además, sí, perdón, por favor. Generalmente están en la montaña, que es zona más sísmica,
y zona próxima a las nacientes de los ríos o arroyos. Eso. Es decir, un terremoto hace que eso se rompa y la propia fuerza de gravedad lo va llevando, y la topografía del terreno lo va llevando sobre las cuencas hídricas. Uh-huh. En el caso, en Europa hay dos accidentes importantes, uno en Sevilla, que afectó parte del Guadalquivir, y otro en Hungría, que afectó el Danubio. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de ríos que nosotros conocemos, Sí, por eso ya. estoy nombrando estos, hay muchos más. De modo que la pregunta es algo que nos interese hacer, y que no digan que no podemos vivir sin metales, porque la cantidad de metales que desperdicia y que tira una gran ciudad equivalen a uno de los mayores yacimientos mineros del mundo. Uh-huh. Entonces, ¿qué tal si volvemos a usar los metales que ahora van al tacho? Bien. Bueno, Elio, o mejor dicho, Antonio, sí. Elio, sí. Tenemos que dar por finalizado, siempre digo que podríamos seguir mucho más. Perdón, no damos por finalizado, damos por comenzado un encuentro y una forma de diálogo que seguirá en cualquier otro programa. Tuyé totalmente, y de hecho te tomo la palabra para poder intercambiar inclusive en próximos programas con otro formato o demás, porque considero, y sin ninguna duda, que estas denuncias y esta concientización sobre los daños al medio ambiente son fundamentales